Bien, entonces voy a seguir con el tema de cointegración. Voy a cerrarlo nada más y voy a atender a algunas dudas que quedaron, bueno, algunos puntos que quedaron pendientes de la clase pasada que me habían preguntado y que no aclaré correctamente. Entonces, cointegración. Entonces, voy a recordar nada más a la ecuación a la que llegué para especificar el concepto de cointegración. Entonces, básicamente les dije que la especificación del concepto de cointegración bajo la metodología de Johansen se construía bajo una lógica de mecanismo corrector de errores. Eso es, digamos, que la terminología comúnmente aceptada para la cointegración, y se le dice mecanismo corrector de errores por el hecho de que incluye a la relación de largo plazo y a las variaciones de corto plazo de las series incluidas en la regresión, y que digamos que están corregidas por un proceso A. Entonces voy a describirlo a lo que me estoy refiriendo. Entonces, digamos que por un lado el proceso de cointegración se describe como las diferencias o las variaciones en el corto plazo de la serie, más un componente de largo plazo, que será dado por una matriz que resulta de multiplicar una matriz gamma por beta, que multiplica a la serie en niveles, ¿no? Rezagada un periodo. Esto será igual a un AR de diferencia que va a estar dado por una matriz A1, pelitos delta de YT menos 1 más A2, pelitos de delta YT menos 2 más puntitos más AP menos 1, igual pelitos de delta YT menos P más 1 más un componente de error, ¿no? Entonces, la hipótesis en este caso es muy sencilla, es si las series no cointegran, implicaría que este componente que está aquí sería estadísticamente igual a 0. Si este componente es estadísticamente igual a 0, quiere decir que el óptimo o la mejor estimación que podemos hacer del conjunto de series como conjunto, si es que los queremos seguir interpretando como conjunto, es estimar un bar en diferencias, que implica que la diferencia de y de t será expresada por un bar en diferencias de orden p-1, ¿no? Entonces, digamos que al menos esa sería la prueba de Johansen, eso es lo que nos permite, ¿no? Si aceptamos la hipótesis de cointegración, entonces hay una relación de largo plazo. Si rechazamos la hipótesis de cointegración, entonces la relación es únicamente de corto plazo. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, la hipótesis nula en este caso se formula simplemente como, estoy utilizando blanco. Pues la hipótesis nula se formula simplemente como una hipótesis de que menos el negativo de la matriz pi, que está descrito como el negativo de la matriz beta gamma, es estadísticamente distinto de 0. La hipótesis alternativa, o el equivalente de esta hipótesis, otra forma de formularlo sería decir que la hipótesis nula es que el vector beta es distinto de 0. ¿Sí? La hipótesis alternativa es que es estadísticamente igual a 0. Dependiendo de cómo acomodemos la, la hipótesis, entonces vamos a construir las zonas de rechazo. Como yo les dije en la clase pasada, vamos a utilizar dos estadísticos para estimar el vector de cointegración. Los dos estadísticos están basados en una función de verosimilitud. Un estadístico que es el estadístico de la traza y otro que es el estadístico del valor propio máximo. Difieren únicamente en cómo está planteada la hipótesis. En el primero, la hipótesis es que existen al menos un número dado de vectores de cointegración, en el otro es que existen exactamente un número de vectores de cointegración. Entonces, bien, dicho lo anterior, nada más una precisión que quiero hacer aquí, es que esta hipótesis nula
como bien José me lo había comentado la clase pasada, esta hipótesis nula es una chi cuadrado, porque es una chi cuadrado puesto que la hipótesis está montada sobre sobre un estadístico que se denomina razón de verosimilitud, ¿no? Entonces, los estadísticos que son del tipo razón de verosimilitud están formulados de la siguiente manera. Una razón de verosimilitud normalmente se le denomina como lambda, y que es una función lambda que depende de la muestra que le estemos dando, x1, x2 hasta xn. En general está descrita como la relación que existe entre dos funciones de verosimilitud. Una función de verosimilitud que va a estar dada por este producto, que va a ser la función de densidad conjunta asociada a la muestra, considerando un modelo restringido respecto de una función de verosimilitud para un modelo no restringido. Entonces, si esto implica, entonces, que estamos comparando dos funciones de verosimilitud, la primera que será una función igual sobre la muestra x1, x2 hasta xn, respecto de una función de verosimilitud no restringida, sobre x1, x2 hasta xn. En general vamos a decir que simplemente vamos a decir es L0 sobre L1. La función digamos que la estadística de razón de verosimilitud, o las estadísticas que están basadas en razones de verosimilitud, se les suele denominar como LR, por el likelihood ratio. Y prueban la hipótesis nula de la siguiente manera. Entonces, si el modelo restringido es cierto, entonces la verosimilitud generada por ese modelo debería de ser igual, bueno, o muy cercana a la verosimilitud del modelo no restringido. Es decir, si la restricción es válida, entonces la función de verosimilitud debería de ser suficientemente libre como para aproximarse al modelo no restringido. Déjenme plantearlo de esta manera. Voy a plantearlo de esta manera, a ver si con esto puedo ser más claro. Cuando uno evalúa una razón de verosimilitud, evalúa qué tanto se ajusta un modelo versus otro modelo. Entonces, el modelo que está restringido, en teoría, por estar restringido debería de generar verosimilitud menor que el modelo que es más libre. Entonces, una posible conclusión de esto es que L0 debe de ser casi siempre al menos menor o igual que la verosimilitud del modelo 1. Entonces, si cuando evaluamos una restricción resulta ser que la verosimilitud se aproxima muchísimo a la verosimilitud de este estilo, es decir, el modelo no restringido se aproxima muchísimo a la verosimilitud del modelo no restringido, quiere decir que entonces a lo mejor en realidad la restricción no existe. Entonces, en este caso estaríamos diciendo que nuestra hipótesis nula no es cierta. Porque quisimos probar una restricción y resulta ser que cuando la incluyo, resulta ser que la verosimilitud es muy cercana al modelo no restringido. Entonces, en realidad, esa restricción no es válida o no aplica para el modelo. Caso contrario, si resulta ser que L0 se aleja de L1, es decir, es estrictamente menor de L1, entonces quiere decir que H0 es cierta. Es decir, que imponer esa restricción en efecto, la verosimilitud se hace más pequeña. Entonces, de esta manera, este tipo de pruebas están basadas en una distribución chi cuadrado.
porque implican la relación de dos funciones de densidad. En general, vamos a decir que concretamente el estadístico de razones de verosimilitud será del tipo -2, el logaritmo natural de lambda, como lo definí ahí arriba, se distribuye como un chi cuadrado con q grados de libertad, donde q es el número de restricciones. En el caso que nosotros estamos analizando, depende, ¿no? Es decir, si estamos utilizando el modelo de la traza, bueno, la estadística de la traza, entonces estamos diciendo que existen al menos un número dado de vectores de cointegración. Ese es el modelo restringido. ¿Quién es el modelo no restringido? No existen, existen más que ese número de vectores de cointegración. En el otro caso, existen exactamente un número dado de vectores de cointegración versus existen más. Entonces, de esa manera se construimos la restricción para la prueba basada en verosimilitud asociada a un proceso de cointegración. Bien, no sé si hay alguna duda con esta idea de la prueba de razón de verosimilitud. Ok, si no hubiera dudas, entonces simplemente voy a enunciar cómo es el estadístico de razón de verosimilitud. Para el caso de cointegración que estamos analizando, es muy sencillo, es el número de la muestra o el número de elementos de la muestra y la suma desde igual a 1 hasta n del logaritmo natural que resulta de 1 menos el valor propio del modelo restringido entre 1 menos el valor propio del modelo no restringido. ¿Sí? Digamos, es otra forma de aproximar el mismo problema. En general, esta se va a distribuir también como una chi cuadrada con q, el número de restricciones que estamos evaluando. Bien, dicho eso, entonces, la manera en que nosotros vamos a evaluar la hipótesis es de esta manera. Entonces, vamos a considerar una prueba chi cuadrado que se va a distribuir de esta manera. Una chi cuadrado es más o menos de esta forma. Entonces, siempre vamos a buscar encontrar valores por acá para decir que la hipótesis alternativa es cierto. Si encontramos valores aquí adentro, entonces diremos que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Entonces, por eso es que siempre cuando aceptamos la hipótesis nula, entonces estamos de este lado, entonces la restricción es cierta. Cuando estamos del lado de la hipótesis alternativa, entonces la restricción no es cierta. ¿Sí? Bien, entonces aclarado este punto, me quiero ir a lo que quiero ver hoy en R. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe, nada más. ¿Qué era la T, disculpe? ¿La qué, perdón? En la razón Ah, de velocidad. Ajá. el T es esta T que está aquí. Es el número de elementos en la muestra. El largo de la serie, pues. El número de periodos. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, bien, entonces, nos vamos a R entonces. En R voy a utilizar hoy la clase 18 para cerrar el concepto de cointegración. Entonces, bien, voy a ocupar las siguientes bibliotecas que están enunciadas acá. Son ya las había ocupado la clase pasada, entonces las voy a pasar muy rápido. No sé si espero no haya tenido problemas para instalarlas, pero en general es bastante más o menos sencillo instalarlas. De hecho, la función más importante de estas es var, y la manera en que instalo todas las bibliotecas asociadas a var es con esta instrucción. Le doy install, package, var y todas sus dependencias, ¿no? Entonces, ¿quiénes son todas las dependencias de var? Es más, estructura chain, su, sandwich, urca y lmt. Todas estas son dependencias de var. Entonces, cuando les pase que el software les dice que necesita otras bibliotecas para correr alguna biblioteca particular que ustedes estén ejecutando, la manera más sencilla de ejecutar es de cargar todas y no cometer el error de que les falte alguna, es diciéndole instala el paquete y conjunto con todas sus dependencias. Eso creo que no lo mencioné en la clase pasada, nada más para aclarar. Bien.
Entonces voy a ejecutar la ruta de trabajo, voy a cargar los datos. Los datos los voy a convertir a serie de tiempo. Voy a tomar el logaritmo de los datos, la diferencia de los datos y un plot muy sencillo, ¿no? Entonces, el plot es este. La clase pasada ya conversamos sobre quiénes de esta serie son I1 y solo teníamos la duda sobre una de ellas. Si no mal recuerdo, era sobre creo que eran los setes, eran los únicos que nos salían que podían ser estacionarios alrededor de una tendencia, o el tipo de cambio, una de las dos nos salía que podía ser estacionaria. Entonces, la única restricción que eso nos imponía era qué tipo de modelo podíamos utilizar para cointegrar, ¿sí? En este caso, yo voy a asumir que todas son I1 alrededor de una constante. Entonces voy a utilizar un modelo bar como base, bar con una constante como base para mi proceso de cointegración. Entonces el algoritmo de cointegración es estimar un bar, luego de estimar el bar, aplicar el proceso de cointegración. Entonces voy a elegir cuántos rezagos necesito en el bar. Voy a hacer una evaluación con todas las especificaciones posibles, que es con tendencia y con constante, solo con tendencia, con constante y sin incluir ningún componente determinístico, ¿no? Entonces, noten que también ustedes, si quisieran, podrían incluir otras variables exógenas, como como componentes estacionales, como otras series, como variables exógenas. Por ejemplo, si quisiéramos volver exógenas, no sé, tal vez a los sets, lo podríamos volver exógeno y estimarlo también. Podríamos hacer cointegración también con este tipo de situaciones, con componentes estacionales, que también es una forma muy común de operar este tipo de modelaciones. También depende mucho de cómo hayan elegido sus series en diferencias. Si la diferencia la eligieron con el mes inmediato anterior o con el mes del año equivalente. Bueno, del mes equivalente del año anterior, también es posible. Nada más la única condición es que sean todas del mismo orden de integración. Bien, entonces voy a utilizar un modelo bar con 3 rezagos, que incluye tanto tendencia como constante para ilustrar este caso. Voy a ver el summary de el resultado. Puedo ver simplemente una ecuación de las múltiples que son en el bar, entonces, que en este caso puedo ver la ecuación asociada al índice nacional de precios al consumidor. Puedo hacer un plot del bar. Déjenme hacer un poquito más grande esto. Entonces, lo que hace el plot del bar es que grafica una de las ecuaciones. Déjenme, yo le estoy diciendo cuál es, en este caso, si no le digo qué ecuación es, me grafica todas por default, entonces le tengo que ir dando aquí el enter para que me vaya mostrando todas. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que me muestra es la aproximación que está haciendo de cada una de las series que incluí en mi bar, y así como los residuales asociados a cada una de ellas, y la función de autocorrelación parcial, la función de autocorrelación total y la función de autocorrelación parcial. ¿Para qué es necesaria esas dos funciones? Solamente para verificar que los residuales asociados a la estimación son estacionarios. Bien, puedo hacer un plot únicamente para una de las ecuaciones, en este caso para el índice de precios al consumidor, un plot para el tipo de cambio, para los CETES, para el IGAE, para el índice de producción industrial, puedo verlo de forma individual. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es el mecanismo de cointegración, ¿no? Entonces voy a mostrar primero los resultados, cómo se ve en el prueba de la traza, luego cómo se ve el valor máximo, el valor propio máximo, ¿sí? Entonces voy a utilizar ambos estadísticos para estimar esta modelación, ¿sí? Bien, entonces, como les dije, nada más la única diferencia que existe entre uno y otro es cómo está especificada la hipótesis nula. Entonces, para la prueba de la traza, acuérdense que implica que el resultado es que existen al menos R valores propios positivos, es decir, existen al menos R relaciones de largo plazo.
Entonces voy a ejecutar primero el de la traza. Entonces el de la traza, considerando un modelo que incluye tanto tendencia como constante, con 3 rezagos, el resultado es el siguiente. Entonces, el estadístico, considerando al 5%, es este. Entonces aquí al menos lo que puedo decir es aceptar la hipótesis nula. Entonces, es decir que existen al menos 0, ¿no? Entonces existen 0 vectores de consideración bajo esta especificación. Perdón, estoy rechazando la hipótesis nula, entonces me iría al siguiente, y el siguiente si acepto la hipótesis, entonces existe al menos 1, ¿no? Bajo una especificación de constante y tendencia. Solo con constante, desde que rechazo la hipótesis de que existen al menos 0, entonces me iría al siguiente, y en el siguiente rechazo también la hipótesis de que existe al menos 1, entonces me voy al siguiente y ahí tengo que aceptar la hipótesis de que existen al menos 2, ¿no? Considerando un 95% de confianza. Si lo hiciera sin incluir nada, cuando no incluyo nada, de hecho, acepto la hipótesis nula de que existen 0 vectores de cointegración. Entonces, lo que puedo concluir, al menos de utilizar solo la prueba de la traza, es que las series cointegran solamente bajo dos especificaciones, considerando constante o considerando constante y tendencia. Si considero que no existe ni constante ni tendencia, las series no cointegran. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo a grosso modo. Bien. ¿Dudas con cómo leer la prueba de la traza? Bien, ok, entonces veamos cómo se lee la prueba del vector, del valor máximo, del valor propio máximo. Entonces, el valor máximo propio, acuérdense, la hipótesis nula en este caso es que existen exactamente R relaciones de largo plazo. Entonces, aquí cuando hago un modelo con tendencia y con constante, acepto la hipótesis nula de que existen exactamente 0 relaciones de cointegración, ¿no? Entonces ahí ya se acabó, ¿no? No puedo hacer más. Si hago la siguiente rechazo la hipótesis nula de que existen exactamente 0, pero existe exactamente una relación de cointegración, ¿sí? Veo por último un modelo sin nada, sin constante, sin tendencia. Y en este caso, la hipótesis que estoy aceptando es la que existen 0 relaciones de cointegración. Entonces, digamos que utilizando las dos estadísticas, puedo concluir que una buena especificación para esta serie es considerar una cointegración alrededor de una constante. Porque al menos para las dos pruebas, tanto considerando la traza como el valor propio máximo, cointegran alrededor de una constante. ¿Sí? Bien. Ahora, una vez que ya logré determinar con alrededor de quién cointegra, entonces hago mi estimación. Yo ya sé que puedo utilizar tanto el de la traza como el del valor propio máximo, entonces voy a utilizar el de la traza para este ejemplo. Entonces, mis resultados los voy a guardar en un objeto que se va a llamar CA-1. Voy a dar el summary para que me dé los resultados. Entonces, según esto, existen, utilizando una constante como parte de los procesos determinísticos del modelo BAR asociado, encuentro que, según la prueba de la traza, existen al menos una relación de largo plazo estadísticamente significativa que implica que cointegran las series. Entonces, me puedo tomar, por convención, uno se toma siempre la primera relación, en este caso es esta, bueno, la que está aquí, que sería esta relación, la relación de cointegración. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es encontrar los residuales asociados a esa relación de cointegración. ¿Cómo lo voy a hacer?
voy a incluir, voy a crear un objeto que se va a llamar t, que va a ser, que va a resultar de devolver una serie de tiempo, una serie de números que van desde el 1 hasta el 235. Entonces, ese es un vector, un arreglo, un vector de números que es desde el 1 hasta el 235. Este objeto lo voy a volver serie de tiempo con los siguientes parámetros. Es un vector que va a iniciar en el 2001-1 y que va a terminar en 2019-7 y que va a ser frecuencia 12. Bien, ¿para qué quiero esta TT? Quiero que esta sea mi tendencia. Acuérdense que una tendencia es simplemente una recta que va creciendo conforme va creciendo el tiempo. Entonces, la manera de replicar una tendencia es construir una serie de valores que van creciendo desde el valor inicial, que es 1, 2, así hasta 235. Puede haber iniciado en 0, yo lo voy a iniciar en 1. Es equivalente en estricto sentido. ¿Por qué necesito una tendencia? Porque el modelo que yo construí en mi cointegración, en este caso, incluye tendencia, así lo especifiqué aquí. Bien, ya que tengo el componente de tendencia, entonces lo que voy a hacer es construir mi aproximación de relación de largo plazo. Entonces, voy a tomar de datos, voy a tomar, del logaritmo de datos voy a tomar la columna 1. Entonces, esa columna 1 le voy a sumar el 0.151162, que es este valor que está aquí, y que multiplica la columna 2, menos el siguiente valor, que es este, que multiplica la columna 3, y así me voy hasta el último valor, que si se dan cuenta el último valor es la tendencia, que multiplica este valor, que multiplica este, que multiplica este. Si se dan cuenta, esto lo que tengo es el vector beta, que multiplica a la matriz Y de variables que estoy incluyendo en mi regresión. Entonces, cointegración, como les dije, era una forma de encontrar una combinación lineal de los vectores incluidos en mi vector Y, de tal manera que la relación o la combinación lineal de ellos genera un objeto que es estacionario. Entonces, esta expresión que tengo aquí debería de generar un objeto U que sea estacionario. Eso es lo que estoy mostrando aquí. ¿Sí? Entonces voy a hacer este cálculo. Lo ejecuto. Bueno, es que me corrí la primera. Entonces ejecuto esto y ejecuto esto y ya tengo entonces mi objeto U. Voy a hacer un plot para mi objeto U. Y mi objeto... listo, más grande esto. Ya, permítanme que... Ya sé que me falló. Aquí arriba. Ahora sí. Ahí está. Entonces, este es el residual que genera la relación de largo plazo de las series que cointegran alrededor de una tendencia. ¿Sí? Entonces, estos residuales por construcción son estacionarios. Si ustedes le aplican una prueba de raíz unitaria a estos residuales, debería de ser un proceso estacionario. ¿No sería estacionario en tendencia? Estacionario, sí. Bueno. Es que en realidad la relación de largo plazo incluye la tendencia. No necesariamente implica que se herede hacia el residual la condición de estacionariedad. Aquí sí no estoy seguro. A ver, déjame pensarlo con cuidado. A ver. No, no creo, José. No creo que necesariamente sea alrededor de una tendencia. Debería ser estacionario.
Pues, por ejemplo, como en Granger, cuando le sustraes a tu vector de dependientes el vector de las eh, independientes, pues sí tendría que darte completamente estacionario, ¿no? Ujú. Entonces sí, sería como que le quitas la tendencia porque le estás restando. Sí, pero aquí igual estás quitando la tendencia, ¿no? Entonces lo que queda es un ruido sin tendencia ya. Ok, ok. Sí, porque en realidad eso es lo que le estás quitando, ¿no? O sea, porque en realidad, eh, acuérdate que este es aquí cuando estamos en cointegración estamos hablando ya del concepto muy, nos remitimos al concepto muy básico de, de regresión lineal, ¿no? Cuando nos remitimos al concepto de regresión lineal básico, estamos en situaciones como la que voy a tratar de dibujar ahora, ¿no? Normalmente cuando uno hace análisis de regresión clásico, entonces vamos a pensar que tenemos una vector Y, una matriz X, un vector de betas, más un término de error. Básicamente lo que hacemos es separar la regresión en dos términos, ¿no? Un componente de información observable y un componente de información no observable. Eh, en este caso, como estamos haciendo esta cointegración, estamos diciendo que es Y, lo estamos expresando en términos de X por beta, más una tendencia, más un término de error, ¿no? Entonces, incorporar esta tendencia lo que hace es que le quite información al término de error y la transfiere a la tendencia. Entonces, en estricto sentido, el término de error ya perdió el factor que podía ser asociado, la información que podía estar asociada a una tendencia. Entonces, este término de error debería de ser estacionario sin tendencia. Así es como lo trataría de simplificar mi explicación. Ok, ok, queda mucho más claro, gracias. ¿Sí? Vale, okay, vale, buenísimo. Entonces, bien, ¿dudas con esta idea de estos residuales? Entonces, hagamos las pruebas de raíz unitaria T1. Entonces, por ejemplo, entonces, considerando cuatro rezagos, vamos a ver, entonces, resulta ser que con cuatro rezagos, aquí está el valor estadístico, en este caso aceptamos la hipótesis de la estacionariedad, la siguiente, eh, perdón, con alrededor de una tendencia no, pero alrededor de una tendencia no, alrededor de una constante sí, y alrededor de nada no. Entonces, cuando tomamos las diferencias, ya desde aquí, si es estacionario, estacionario y estacionario. Básicamente, el que es estacionario es alrededor de una constante, al 5%, ¿no? No alrededor de una tendencia. De hecho, alrededor de una tendencia no pasó. Bien. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas con cointegración? Hay que rechazar la hipótesis nula cuando el estadístico calculado es, es mayor que el que está el 5% o es menor. En el caso de cointegración, ¿te refieres? Sí, Pues me sí. voy aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Déjame hablar un poquito más grande. ¿No? Bien. Entonces, por ejemplo, la de la traza, todas son la hipótesis nula. Este, bueno, para aceptar la hipótesis nula, el estadístico calculado tiene que ser menor al estadístico de tablas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el estadístico de tablas al 5% es 87. ¿No? Entonces, aquí me salió 89 el estadístico calculado. Entonces, rechazo la hipótesis nula. Me voy al siguiente renglón, al de arriba. Entonces, ahora me sale 56 y el estadístico de tablas es 62. Entonces, ahí acepto la hipótesis nula, ¿no? Entonces, dependiendo de si estoy con un modelo utilizando la traza o el valor máximo propio, es como leo el resultado. En el caso de la traza, existen al menos un
una relación de cointegración. En el caso, si fuera el valor máximo propio, diría que existen exactamente una relación. ¿Sí? ¿Quedó más claro así? Sí, sí, muchas gracias. Buenísimo. Vale. Entonces, si tengan alguna otra duda, muchachos. En realidad, con esto acabaría yo con integración. Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué al final se tomó el modelo con tendencia? ¿Siempre se tiene que tomar así para sacar luego pues, No. esta parte de los residuales? No, en realidad se pudo haber tomado de hecho aquí me equivoqué porque en realidad el que debía haber tomado era el de la constante porque era el que mejor el que las dos pruebas pasaban, ¿no? Porque en el caso de tendencia solamente pasaba en el primero. Pero lo dejé porque el ejercicio así estaba escrito. Pero en realidad el mejor modelo hubiera sido el de constante. De hecho, podríamos correr constante, ver las estadísticas, resultados que son estas. En este caso, deberíamos de cambiar los coeficientes, ¿no? Entonces, voy a comentar este de aquí. Bueno, primero lo copio, por si luego tengo que regresar a este. A ver si se comenta todo. Nah, voy a hacer a mano. Entonces voy a comentar este de aquí. Y vamos a calcular los residuales ahora, ¿no? Entonces, bajo esta especificación con constante, entonces es igual a 0.32. Es el primer componente. El segundo componente es negativo también, que es este de aquí. El tercer componente es también negativo, es este de aquí. El cuarto componente es este. Y la constante. La constante no necesita este. Así, esta debería ser. Entonces vamos a ver el plot de estos residuales, el modelo con constante. Y ahora sí las pruebas de raíz unitaria. Pero eso es lo que cambiaría. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué? Ok. Vale. Bien, muchachos, ¿no tengan alguna otra duda?